Lo conversamos con Patricia Zárate, jefa del área de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, una de las encuestas más prestigiosas del Perú, que ha entregado su informe durante el fin de semana, durante la jornada de ayer. ¿Cómo está, Patricia? Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien por acá. Muchas gracias por conectarse con toda Latinoamérica a través de DNews para hablar de qué es lo que está pensando la ciudadanía peruana y que se entrega como resultado de la encuesta que ustedes han publicado en el día de ayer. Primero, su análisis general respecto de qué es lo que arrojan los datos. Si usted nos puede dar un análisis general, una visión general de lo que dicen los datos. A ver, nosotros hicimos una medición a inicios de enero, justo a un mes del golpe de estado de Pedro Castillo, y volvimos a hacer otra medición 2 semanas después, ¿no? En parte también hay preguntas que son para el diario La República en Perú. Nos interesaba ver cómo estaba el ánimo de las personas para no... a veces hay puntos de vista que quieren relevar algunos y otros no, ¿no? Pero sí nos sorprendió bastante al inicio que casi 60% estuvo de acuerdo o justificaba las protestas en diciembre, y es el mismo porcentaje, 59%, que las justifica, o sea, la gente que cree en el derecho a la protesta, pero lo que ha aumentado es la identificación con la protesta. Y es una protesta que se ha trasladado a Lima, porque antes estaba solo en la parte del sur, pero aún así la gente, aunque sabía que era principalmente en el sur del país, decía que estaba identificada. Yo creo que ha habido un detonador en Lima que ha sido muy importante, que fue la invasión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y eso ha hecho que los jóvenes, sobre todo, hayan aumentado en buena medida su identificación. Las personas menores de 40 años en Perú es una población muy importante todavía. Entonces, ahí creo que eso ha empujado hacia arriba este tema, ¿no? De la identificación con la protesta, que va más allá de la justificación. Claro. Yo puedo justificar las protestas, pero no me identifico necesariamente con ellas porque piden una asamblea constituyente, piden otras cosas con las que, o la libertad de Pedro Castillo, por ejemplo, y yo no estoy de acuerdo, pero ese respeto a la protesta creo que se ha acentuado, y no solo por lo de San Marcos, sino también por la alta represión que ha habido en las protestas, ¿no? Es bien importante, estamos viendo la gráfica respecto de la identificación de las protestas. La palabra identificación es clave efectivamente en la encuesta, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando de la justificación. Estas 6 de cada 10 encuestados consideran que las protestas se justifican y que es un resultado similar al de hace un par de semanas, pero lo que aumenta es la identificación. Tenemos otra lámina de la encuesta en la que aparecen además cuáles son aquellas demandas por las cuales se identifica. Háblenos de cuál es la diferencia. Usted, como experta electoral, nos puede explicar mucho mejor la diferencia precisamente respecto de la identificación. ¿Por qué cree usted que crece y cuáles son los aspectos que hacen que la sociedad se identifique con él? Claro, como le digo, uno de los temas creo importantes y que ya iba saliendo en la encuesta anterior, donde se identificaba el 50%, es que si bien las protestas comenzaron en el sur no está disociado de la capital y de otras zonas del país, ¿no? Hay un flujo constante con gente que todavía tiene familia en el sur o es del sur también y va y viene, ¿no? En todos los países es lo mismo, la gente no se queda estanca en un lugar. Entonces, como le digo, la identificación, que es más importante, creo que tiene que ver con la alta represión a movilizaciones que han sido pacíficas. Es cierto que ha habido movilizaciones o protestas violentas y de algunos grupos que han querido tomar aeropuertos, pero la gente que se desplazaba por las calles era atacada con bombas lacrimógenas, ¿no? Y se desplazaba pacíficamente. Otro que pasó en la universidad, que es la universidad pública más conocida del Perú, ¿no? Claro. O sea, la más antigua, una de las más antiguas de América Latina, que es la Universidad de San Marcos. Entonces, el hecho de que lo que le decimos nosotros tanqueta, rompiera las puertas para entrar y capturara a casi 200 personas y las tuvo que liberar al día siguiente porque no tenían ninguna prueba de que fueran terroristas o cosas por el estilo. Entonces, creo que esas injusticias, esa prepotencia, creo que ha hecho que la gente también se sume más, ¿no? Y porque uno ve también actos de solidaridad con los que marchan, ¿no? A lo largo de los
del camino que han tenido, ¿no? Tanto desde el norte de Lima como desde el sur de Lima se han ido desplazando personas para las protestas. Entonces, este ambiente ha quedado, como digo, o sea, muy teñido. Lamentablemente también ha fallecido una persona. Claro. Y las acusaciones son contradictorias, ¿no? Lo que se puede ver aparentemente es que ha sido por un impacto de una bomba lacrimógena. No es totalmente, no claro, la investigación debe continuar. Ha habido contradicción también en los avisos, ¿no? La gente de salud, por ejemplo, que es la salud del Seguro Social acá en Perú, dio 2 comunicados, también el Ministerio del Interior dio 2 comunicados. Entonces eso hace también que las personas sospechen de las causas reales que ha habido detrás de todo eso, ¿no? Claro. Pero la encuesta fue antes de que falleciera esta persona. Ya había pasado el tema de San Marcos y la movilización, y como le digo, San Marcos, yo creo que lo de San Marcos detona también al movimiento universitario. Y además, a estas alturas de verdad, y a mí me llama la atención porque pasan distintos conflictos. La discusión sobre qué fue lo que hizo o no y las declaraciones encontradas desde el incendio de hace 2 semanas a la Casona en Lima, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que lo provocó? No, si fue una bomba, no fue una bomba. ¿O qué fue lo que finalmente mató? Lo que estamos hablando es de una crisis que solo se agudiza en un contexto en el que la clase política no avanza en ningún acuerdo, y que eso es fundamental. Quiero que mostremos la lámina de la encuesta en la que se señala de las demandas planteadas con cuáles están de acuerdo. Y ahí tenemos, con la renuncia de Dina Boluarte, 75%, con el cierre del actual Congreso, 74%, y ahí sucesivamente. Por favor, refiérase usted, por favor, a esta lámina. Sí, bueno, es en las 3 preguntas en las que están muy de acuerdo los ciudadanos, es esto, ¿no? La renuncia de Dina Boluarte, porque muchos de los votantes del expresidente Castillo creen que ha traicionado al presidente, y además que se ha coludido con el otro espectro, que es la derecha, para gobernar. O sea, no son conscientes de que el señor Castillo dio un golpe, y por eso fue vacado. No asimilan todavía esa idea. El tema también del cierre del Congreso, eso es algo permanente, ¿no? Que ha estado lamentablemente en nuestro país, siempre ha sido uno de los países, creo que el país que tiene el mayor porcentaje de aprobación o tolerancia a los cierres del Congreso a lo largo de los años, desde que el Barómetro de las Américas mide esto en varios países, y las elecciones este año, porque el Congreso ha planteado que las elecciones se adelanten al año 2024, pero aún así eso ni siquiera es seguro, porque tendría que votar en febrero a ver si confirma que las elecciones pueden ser en el 2024. Entonces la urgencia son las elecciones lo más pronto posible, y en menor medida se pide también en mucha menor medida que se libere al señor Castillo. Claro, precisamente estamos hablando de un 43% pide que se libere a Pedro Castillo, en menos de la mitad de la población, versus el 75% que está de acuerdo con que renuncie Dina Boluarte, un porcentaje similar que cierra el actual Congreso. Lo que también da cuenta, usted nos ha contado eso, es una de las poblaciones que más tolera que se cierren los congresos, y eso ha venido pasando en los últimos años, se ha venido marcando y mostrando en las encuestas, lo que también habla de alguna forma de por qué la clase política al parecer no tiene ningún apuro. O sea, estamos hablando de una crisis política que se viene ahondando hasta lo que tenemos hoy, desde el 2000, mediados de la década pasada aproximadamente, hasta ahora, ¿no es cierto?, con la vacancia permanente o las ideas de destituir a un presidente en ejercicio por incapacidad moral, ¿no es cierto?, que ha sido el argumento que se ha esgrimido desde el 2016 en adelante, generando una crisis que pareciera que pasara por el lado del resto de la ciudadanía, se concentra solo en el Congreso, mientras la ciudadanía sigue funcionando hasta lo que tenemos hoy. La grave situación, pero que no ha hecho que el Congreso se movilice en pro de encontrar un acuerdo político, de avanzar un acuerdo político que disminuya una crisis que, según la propia encuesta, ha impactado gravemente a la economía de las personas. O sea, lo interesante de esta encuesta que habla de personas que consideran que en un 69%, mucho y algo, ha impactado la economía personal. Sin embargo, aún así, apoya las protestas, las justifica y se identifica con ellas.
¿Cuál es la composición? Porque podríamos pensar que quizás hay una tendencia en la población encuestada también, pero eso es información que entrega la propia encuesta. Sí, y además donde más afectación económica se encuentra es en la macrozona sur, donde las protestas son mucho más fuertes. Y entonces ahí sí hay serios problemas de abastecimiento en algunas zonas, ¿no? O sea, se están quedando sin combustible, hay serios problemas justo en el sur. Y también las mujeres son las que se sienten más afectadas. Hay un punto que quería mencionar, Lucía, es con respecto a una de las demandas que estaba puesta, y es la Asamblea Constituyente. Es una idea que creo que la gente ya harta del tema político, que no encuentra otra salida, quiere una Asamblea Constituyente. No necesariamente, la mayoría de la gente no ha leído toda la Constitución, solo un 4%. Sin embargo, quieren cambiarla, pero más que cambiarla, en realidad quieren una Asamblea Constituyente como una salida. Esto es uno de los temas que está también entorpeciendo el adelanto de elecciones, porque mientras parte de la izquierda se aferra a que no haya adelanto si es que no se concede una Asamblea Constituyente, la derecha también parte de que no se concede adelanto de elecciones si es que no hacen determinadas reformas políticas. Entonces, los dos extremos han hecho de que el intento de adelantar elecciones que se dio el viernes no haya prosperado, y se espera que hoy día pueda haber, o sea, se espera en teoría, pero creo que la mayoría de nosotros está muy escéptico de que el Congreso se quiera ir. Sí, estaba preguntándole por la autoidentificación política de las personas. ¿A qué sectores pertenecen los encuestados? ¿Y cómo se realiza la encuesta, que es importante respecto de la muestra? Usted como experta electoral y además directora de opinión, de estudios de opinión de esta encuesta, que es de las más prestigiosas en el Perú, ¿podría también entregarnos esa información? La autoidentificación ideológica, ¿te refieres? Sí. Sí. Sí, no, acá es justo la encuesta que hacemos, siempre preguntamos esto, y solo hay entre 26, 28 y 30% que se identifica de izquierda. Siempre hay como alrededor de un 33 a 36% que a lo largo del tiempo se identifica de derecha, y la gente de centro siempre es un poquito más, pero en esta última medición como que ha bajado, ¿no? Está en 36% en la última medición. Ahora, el tema de la muestra es bien interesante porque nosotros siempre hemos hecho encuestas presenciales, pero por la pandemia cambiamos a una metodología de encuesta telefónica, y eso nos ha ayudado a tener mucha mayor dispersión de la muestra. Entonces llegamos a zonas donde, por ejemplo, en los momentos de protesta más fuerte en el sur, nosotros podíamos llegar a todas esas zonas. Entonces el Perú pues es bastante grande, tiene 24 departamentos, llegamos a todos, y tiene casi 200 provincias, y nosotros llegamos a 153 gracias a la metodología que tenemos. Entonces eso nos da una muy buena dispersión de la muestra. Creo que sí están representadas todas las voces, todas las tendencias, y bueno, es lo que hay, ¿no? Es un panorama, como tú has comenzado a señalar en las noticias, ¿no? Es muy complicado para el país, ¿no? Claro que sí. 76% desaprueba la gestión de Dina Boluarte, 89% desaprueba al Congreso de la República, 6 de cada 10 encuestados consideran que las protestas sí se justifican, 59% se siente identificado, aumenta el porcentaje desde la última encuesta que fue hace 2 semanas atrás, respecto de lo que ha pasado estas últimas 2 semanas, aumenta el porcentaje que se siente identificado con las protestas. Un 58% considera que ha habido excesos por parte de la fuerza del orden, mientras que un 26% piensa que el manejo de las protestas ha sido el adecuado. El 51% está de acuerdo con que si la protesta se vuelve violenta, las fuerzas del orden deben usar todos los medios para controlarla. Muchas gracias. Un resumen de la encuesta, la información entregada por la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos durante la jornada de ayer, en manos de su directora o jefa del área de estudios de opinión, Patricia Zárate, conversando con toda Latinoamérica a través de News. Que esté muy bien. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias.